La bienvenida al economista Carlos Cordero, conocido académico y experto en economía. Economista Cordero, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la economía ecuatoriana, las preocupaciones que se ciernen tras los resultados electorales. Varias voces, como hemos señalado en la introducción a esta entrevista, hemos escuchado a lo largo de la semana. Quisiéramos conocer hoy su punto de vista. Bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente la situación económica del país es bastante delicada. Un poco para ubicarnos, para ponernos en contextos, hace pocas semanas se publicaron los resultados oficiales, digamos así, del tercer trimestre del año 2024. Hay cierto rezago en la publicación, obviamente, de las cifras. Y esos resultados nos mostraban primero que este trimestre, o sea, el tercer trimestre del año 2024, fue el cuarto trimestre consecutivo en que el país tenía tasas negativas de crecimiento. Eso simplemente confirma que el Ecuador se encuentra técnicamente o como quiera en un proceso de recesión económica. Y segundo, con esas cifras publicadas al tercer trimestre del 2024, es mucho más fácil, digamos, o mucho más sencillo, ya no tanto una estimación, sino una proyección matemática de qué es lo que va a pasar, qué es lo que ha ocurrido en el cuarto trimestre y qué es lo que ha ocurrido en el 2024. Permítame Y realmente ahí preguntarle, con su experticia que tiene en materia económica, fue también funcionario usted del Banco Central. ¿Por qué se demora tanto el Banco Central en el informe del cuarto trimestre? Hemos escuchado, sin embargo, a algún destacado analista, hubo una charla hace muy pocos días muy valiosa en la ciudad de Cuenca que hablaba de que posiblemente en el cuarto trimestre, que estuvo ya marcado por la crisis energética en su peor parte, la caída del PIB puede haber sido de hasta un 3% con relación al trimestre anterior. Claro, bueno, en primer lugar, la publicación de las cifras tiene un calendario preestablecido y depende obviamente de todo el proceso de recopilación de la información y del procesamiento, que hay aproximadamente un desfase trimestral de alrededor de 3 meses. Eso por una parte, o sea, no es un tema coyuntural, no es un tema de que hay problemas en la generación de la información, sino es el proceso de generación de la información que incluso está calendarizado desde hace muchos años. En segundo lugar, y justamente a eso quería referirme, el hecho de que tengamos las cifras al tercer trimestre nos permite hacer una simple proyección de los resultados finales del 2004. Y efectivamente, creo yo que la recesión 2024. que vamos a... claro, la recesión que hemos tenido en el 24. Y un poco, la proyección que se tenía a inicios del 24 era que la economía iba a crecer alrededor del 1,5%. Los resultados finales nos van a mostrar que hemos decrecido. Yo estimo que debe estar alrededor del 2,5% en esta proyección que se hace. Entonces son cifras que realmente preocupan bastante a la economía. Y para el 25, obviamente se va a esperar que la economía crezca con lo que se llama el efecto rebote. Por ejemplo, solamente como una idea, dentro de la producción se mide la generación de kilovatios hora. Durante el 2024, en el último trimestre, cayó la producción de kilovatios hora. En el primer trimestre de este año se recupera la producción de kilovatios hora. Por tanto, eso se va a reflejar en como que la economía vuelve a crecer. Pero no porque la economía esté creciendo en el sentido de que está en un rumbo de crecimiento sostenido, sino simplemente por un efecto rebote. En ese contexto, el tema de la confianza que pueda dar el gobierno para recuperar la inversión es básico. O sea, el crecimiento económico se da solamente si es que existe inversión pública, inversión privada, nacional o extranjera. Para que haya inversión privada, lo fundamental es que exista confianza del inversionista en que la economía, el Ecuador, se va a manejar de manera adecuada. Y por lo tanto, esos signos de desconfianza que han tenido los inversionistas, primero en los resultados de la primera vuelta y segundo en la última acción del presidente respecto al ministro de Finanzas, esa falta de confianza es lo que finalmente se refleja en ese crecimiento en el indicador del riesgo país. Ya, permítame aquí una nueva intervención entre pregunta y comentario. Sectores informados, diríamos, daban o dábamos como un hecho
una segunda vuelta electoral. No había posibilidades altas de que en primera vuelta pueda confirmarse el triunfo de Daniel Noboa. Es decir, lo que se ha dado es una situación desde algún punto de vista esperada, pero la pregunta va en el sentido de por qué en la semana que termina las preocupaciones sobre el futuro se han exacerbado, y tenemos que hablar aquí de las cifras que arrojaron las direcciones más allá del hecho de confirmar una segunda vuelta. Claro, o sea, las cifras confirman la segunda vuelta. Ahí había alguna expectativa de que a lo mejor no era necesaria la segunda vuelta, pero de todas maneras, primero la concentración de votos, que prácticamente se convierte en una segunda vuelta porque los votos están concentrados en los dos candidatos. Segundo, el margen de diferencia entre los dos candidatos, que prácticamente es un empate, o sea, la diferencia es mínima. Y tercero, la posibilidad de que los candidatos consigan los votos que sobran o los votos que han quedado fuera para poder ganar en la segunda vuelta. Eso hace que la elección sea bastante incierta. Y en esa incertidumbre, obviamente, también, esa incertidumbre en los resultados finales de la segunda vuelta son los que están empezando con la incertidumbre o con la desconfianza de los inversionistas. De alguna manera, en las elecciones pasadas no había tanto esta concentración de votos y se esperaba que al menos una candidatura tenía ya los votos casi totales, y en la segunda vuelta, así haya entrado segundo, lo que ocurría es que el candidato que entraba en segundo puesto recuperaba los votos de los otros candidatos. Aquí, y eso ya no ha ocurrido, y prácticamente la elección está, como saben decir los comentaristas deportivos, el que mete el gol gana. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en materia de economía en este periodo de 60 días prácticamente que existen hasta el 13 de abril, cuando se realicen las elecciones? ¿Seguirá predominando un alto grado de incertidumbre con sus efectos? Indudablemente, yo creo que y personalmente considero que la última decisión del presidente Noboa abona en ese sentido. Es decir, hacer un cambio de ministro de Economía en vísperas de la segunda vuelta, siendo un ministro de Economía o siendo un ministro dentro del ámbito del gabinete, siendo un ministro que no ha sido cuestionado, digamos así, no se entiende por qué le cambió al ministro. Y Ujú. eso es justamente lo que se refleja en el riesgo país. Se Y ha ese especulado de alguna manera el día de ayer, o sea, se han echado hipótesis, teorías sobre por qué salió el ministro Vega. Bueno, yo conozco algunas, pero aparentemente sería que está queriendo echar la culpa, entre comillas, o está queriendo decir que el ministro ha sido muy duro o que ha manejado la economía eh, no con criterio social, lo cual es falso. O sea, ha sido con un manejo serio de la economía. A lo mejor alguien le aconsejó de que regrese a un manejo populista que puede ser el que le da los votos en el último mes. Eso no sabemos. Pero de cualquier manera es un mensaje, a mi modo de ver, negativo, insisto, que ya se ha reflejado en el riesgo país. ¿Cómo ha caído la salida del ministro en los sectores productivos, bancarios, financieros, aquí en Ecuador, no necesariamente en esas visiones desde afuera? Con mucha sorpresa, porque definitivamente, como le decía hace un momento, uno entendería que había dentro del gabinete varios ministros que eran cuestionados por su gestión. Ujú. Incluso hay algunos que están no con llamamiento, pero con posibilidad de tener un juicio político. O sea, ministros que estaban en el ojo del huracán o que estaban en el ojo de la tormenta y que tenían cierto malestar en la ciudadanía. Esos ministros no han sido cambiados y más bien le cambian a un ministro que venía haciendo las cosas dentro del marco razonablemente adecuado. Es lo que comentábamos el día de ayer con algún entrevistado. El gobierno tenía que usar fusibles, pero se equivocó en cuanto a los fusibles, si es que así se lo tomó al ministro Vega. Claro, eso significa que la decisión fue obviamente eminentemente política, y yo personalmente creo que es una decisión política errada, porque no estaba por ahí el problema para poder conseguir o para poder eh, asegurarse algunos votos, a no ser que por ahí sea parte de alguna alianza, de algún entendimiento,
de algún acuerdo con alguno de los grupos políticos que quedaron fuera y que le dijeron, bueno, podemos trabajar, pero da señales de que va a cambiar, y uno de esos cambios que queremos es del ministro de Finanzas. Solamente así se entendería. Una de las especulaciones, si lo ponemos en ese plano, las sacamos a la luz porque estamos conversando y usted tiene también un contacto muy cercano y real con sectores económicos. Una de las especulaciones que tratan de interpretar esta salida del ministro es que se le tendría otros planes dentro del gobierno al propio ministro Vega como una especie de embajador ante organismos multilaterales, incluso para conseguir dinero fresco para Ecuador. No sé si usted escuchó esa versión. No, no he escuchado la versión, pero de ser, digamos, si esa versión fuera cierta o si por ahí fuera el camino, lo lógico hubiera sido que espere el cambio de periodo. O sea, si el ministro estaba bien, ¿por qué cambiarle 2 meses antes? Una vez que iba a empezar la nueva gestión, podía sí entonces hacer los cambios que sean necesarios en la línea que quería nuevamente. Este rato, como le digo, eh, así sea cualquier intención la que se tenga, el cambio suena a un cambio político que no abona para esa confianza que estamos hablando, tanto interna como externa que tiene el inversionista. Una de las expectativas que se había generado en sectores económicos, lo leímos en algunos análisis, escuchamos a algunos expertos, esto antes de las elecciones, era de que Ecuador iba a tener un rebote natural en su economía, de que este primer trimestre iba a arrojar mejores cifras, por lo que habíamos caído tan bajo en el año 2024 y a finales del 2024. Con la situación actual se va a ver afectada incluso esta expectativa. Obviamente se va a ver disminuida. Como les decía al comienzo, hay un rebote natural, digamos así, hay una recuperación natural de la producción que se va a dar una vez que se superó la crisis energética, al menos estos meses. Entonces va a haber un crecimiento. Pero de ahí para futuro nada está garantizado. Nada está garantizado. O sea, si es que el gobierno que venga, insisto, no brinda confianza, no brinda seguridad a los inversionistas, a la actividad económica, no vamos a tener un rebote para el año 2025, sino posiblemente un nuevo estancamiento. O sea, la preocupación es grave en el tema de actividad económica, de crecimiento económico, porque no tenemos una señal cierta de cuál es el camino y por dónde va la recuperación económica del país. Toda esta incertidumbre política, los anuncios tanto de la una candidatura como las acciones del presidente candidato, lo que hacen es abonar a la incertidumbre que podrían frenar incluso ese efecto rebote. Uh-huh. ¿Cómo abre esto, sabiendo que estamos en el marco de una ya inminente campaña oficial hacia la segunda vuelta, que se inició al día siguiente mismo de las elecciones ya en las redes sociales? ¿Cómo deja el terreno aquí en Ecuador para el populismo, para las ofertas de campaña de las dos candidaturas de la Revolución Ciudadana, leyendo un poco lo que he venido haciendo, no sería de extrañar que vengan nuevas ofertas de condonación de deudas, por ejemplo, de reducción de impuestos o de cualquier otro tipo de medida que pueda reñir con lo que exige este momento crítico del Ecuador en cuanto a medidas técnicas. Y por la otra parte, y tras la salida del ministro Vega, que echa más leña al fuego en este tipo de preocupaciones, decisiones que pueda tomar el presidente de la República, la creación quizá de ciertos programas, de ciertas ofertas que no serían únicamente expectativas en un próximo gobierno, sino estando en el poder, que podría aplicarlas con ese tinte populista electoral. ¿Cómo queda en definitiva de fértil ese terreno para el populismo en esta campaña que durará entre campaña propiamente dicha y este mes de expectativa 2 meses? Obviamente, a ver, las necesidades en general de la población son grandes, todos tenemos nuestras necesidades, y las urgencias que se tienen son las que abonan para aparición y para la consolidación de gobiernos populistas, porque como se ofrece el cielo de la noche a la mañana, esa urgencia que tiene en general la población hace que se crea en la posibilidad de esas ilusiones.
Los gobiernos cuando llegan, gobiernos populistas y que quieren reelegirse, obviamente actúan en función de, entre comillas, solucionar los problemas urgentes que tiene la población o dar un baño de que se están solucionando los problemas. Pero en la práctica sabemos que esos problemas no están siendo solucionados. Por eso es que es perjudicial el populismo a la larga para cualquier economía, porque eh, soluciona aparentemente los problemas inmediatos, pero en el fondo los problemas están allí y se van agudizando cada vez que ocurre. Ahora, desde el punto de vista de que un gobierno tenga espacio para una política populista, Exactamente. sea del un lado o del otro lado, yo le veo bastante difícil, porque el populismo funciona con recursos, el populismo funciona con dinero. Eh, el gobierno, vale, no es conveniente, pero no nos queda más que hacer la referencia. Después del 2007, el Ecuador tuvo ingentes recursos provenientes básicamente del incremento del precio del petróleo y tuvo, digamos así, posibilidades casi ilimitadas de conseguir endeudamiento. Entonces, el gobierno populista o las actitudes populistas que se dieron en esos 15 años, se hicieron porque había recursos provenientes del petróleo, de lo que se llama la subida del precio de los commodities, y segundo, porque cuando ello falló, hubo la capacidad para endeudarse casi ilimitadamente y quedó el país endeudado. En este momento la situación el país no tiene holgura económica, por lo tanto, no tiene recursos provenientes, no tiene recursos propios, las arcas fiscales están bastante limitadas, y segundo, la capacidad de endeudamiento del Ecuador este rato está totalmente limitada. El mismo riesgo país nos indica que si queremos colocar bonos afuera, los bonos estarían colocando casi 12 puntos por encima del bono del Tesoro. O sea, los inversionistas estarían dispuestos a pagar rendimientos que estén por encima del 12, del 13%, lo cual hace inviable cualquier tipo de endeudamiento. Además de que la capacidad de pago que tiene la economía para su deuda es cada vez más restringida. Entonces, los recursos que podría disponer un gobierno para ejecutar medidas populistas son prácticamente nulos. Y ahí justamente viene el temor de que nos tengamos que abandonar la moneda, porque claro, si un gobierno, y lo que he dicho varias veces, abandonar el sistema monetario actual, abandonar la dolarización, no va a ser consecuencia de que caen las exportaciones, de que hay un shock externo, sino va a ser consecuencia de que el gobierno no tiene recursos para las actividades populistas que pueda realizar. Ese es el mayor temor que se tiene, que el gobierno, frente a la escasez de recursos fiscales, no de la escasez de dólares en la economía, sino de recursos de su capacidad fiscal, se ve atentado a decir vamos a crear una moneda nacional y esa moneda nacional es la que nos va a permitir hacer circular la economía o hacer la inversión pública y el gasto público dentro del país. Ese es el principal temor que tendríamos en general, de que un gobierno que quiera hacer acciones populistas se tope con que la caja fiscal y el endeudamiento está limitado y quiera echar mano, quiera salirse, quiera generar una moneda propia. Usted conoce que en Ecuador, desde la dolarización, esta se ha ido fortaleciendo de alguna manera en la forma en que la ve, la entiende, la siente la gente de pie en Ecuador confía en la dolarización, se ha convertido en una especie de institución abstracta. ¿De qué manera se vería amenazada la dolarización más allá de la campaña electoral? ¿Qué es lo que tendría que suceder en Ecuador para que esta eventualmente se caiga o podría ser también sucumba ante la propuesta de algún sistema alternativo, ecuadólares, una nueva moneda nacional o regional? ¿Qué tendría que suceder para que se configure un riesgo real, cercano, en contra de la dolarización? A ver, las razones para salir de la dolarización, insisto, las razones serían necesidades fiscales. O sea, que un gobierno, en el afán de exagerar, de elevar el gasto público, como no tiene los recursos suficientes, diga entonces vamos a empezar a generar con moneda nacional. Un poco para traer a la memoria, a lo mejor algunos amigos oyentes se acuerdan, lo que ocurrió en Argentina, que tenía un régimen rígido de tipo de cambio, donde el gobierno estaba impedido de hacer créditos o de hacer emisiones,
los gobiernos inventaron los famosos patacones. Es decir, el sector público, sobre todo los gobiernos federales, comenzaron a pagar a sus contratistas, a sus proveedores, no con dinero en efectivo, que no lo tenían, no con dinero de curso legal, que no lo tenían, sino con unos certificados con una especie de vales que se llamaron los patacones, y esos vales fueron los que empezaron o que se pedía que esos vales puedan ser utilizados por quien los recibía también en las compras diarias. Esa es una manera de generar una moneda propia. Entonces, las necesidades fiscales obligaron a generar algún mecanismo para poder tener recursos en la gestión. Ese sería el riesgo principal por el lado fiscal. Ahora, legalmente, de alguna manera, la dolarización está blindada porque hay ciertos espacios para poder generar una nueva moneda. O sea, no se puede de la noche a la mañana sacar un decreto y decir, a partir de mañana circulan los ecuadólares y hoy se acaban los dólares. Porque el cambio de moneda depende de un trámite legal en la asamblea. Es decir, puede tener mayoría, pero hay que hacer un trámite. La desconfianza que la población tendría en una nueva moneda, o sea, nadie creo que está dispuesto a dejar el dólar y aventurarse en una nueva moneda, la desconfianza que tendría una nueva moneda abre otro riesgo más. El momento en que se está tramitando o el momento en que se está anunciando que vamos a tener una nueva moneda, seguramente todos los ecuatorianos buscarán guardar sus dólares y por lo tanto tratarán a lo mejor de ir al banco para retirar las cuentas bancarias en efectivo y guardar los dólares en su casa, porque no confían en la nueva moneda. Caso distinto fue en la sucretización cuando estuvimos todos dispuestos a canjear los sucres por los dólares sin que nos obliguen, sin que nos pongan una pistola en la cabeza, porque sabíamos que estábamos cambiando a una moneda de mejor confianza. Entonces, el segundo riesgo que existe y el riesgo más fuerte de que si se da un cambio, una salida de la dolarización, y por eso alguna vez decíamos que no puede haber salida ordenada, es que se cree problemas bancarios porque la gente va a querer asegurar tener los billetes en su casa y no los dólares en las cuentas que a lo mejor pueden ser cambiados por un simple decreto a ecuadólares. Bien, quisiera hacerle una pregunta un tanto compleja, sobre todo pensando en su respuesta, hacerle sin eufemismos la pregunta si es que coincide usted en que esa visión externa reflejada en las cifras que han variado de bonos de riesgo país en Ecuador en esta semana y también las visiones internas de sectores productivos de Ecuador, varias cámaras que se han manifestado, reflejan un sinónimo de confianza en la candidatura de Daniel Noboa, un sinónimo de desconfianza en Luisa González. Estamos hablando del tema económico fundamentalmente y estos mensajes que se han dado. No sé si usted coincide en eso y quisiera citar también lo que nos dijo un experto en economía ecuatoriana, Santiago Caviedes, un ex viceministro de Economía que tuvo un papel trascendental en la negociación de la deuda externa en el marco del gobierno de Lenín Moreno. Él, al hablar de estos temas, señaló básicamente, así lo entendimos, de que no hay razón para la preocupación, menos el pánico, y atribuyó estas variantes en las cifras mencionadas, que desde el exterior les falta insumos para entender mejor la realidad política de Ecuador. Bueno, a ver, yo más que confianza diría, hay menos desconfianza. No tanto porque se tenga plena confianza en uno o en otro candidato, sino a lo mejor el uno genera menos desconfianza que el otro, en mi criterio. Uh-huh. Y en cuanto a las visiones desde el exterior, realmente faltan particularidades para entender mejor al Ecuador profundo. Yo creo que faltan, obviamente, a ver, el riesgo país no es un indicador que mide el riesgo como país en su conjunto, sino que mide el riesgo de que el gobierno ecuatoriano, pague los bonos de deuda externa. Entonces, por eso es que cada vez que hay señales o temores o indicadores de que la deuda no se va a pagar, sube el riesgo país, o que la capacidad de pago del Ecuador disminuye, sube el riesgo país. En general, en el funcionamiento de la economía y el funcionamiento político, no hay esa visión del exterior. Y tanto es así que seguramente que no hay esa visión plena de qué es lo que pasa en el Ecuador económico y político, que el riesgo país bajó previo a
previa a las elecciones, porque a lo mejor desde afuera se veía que la candidatura del presidente Noboa iba a ganar en la primera vuelta o iba a sacar un buen margen de diferencia antes de la segunda vuelta, etcétera. Entonces había confianza de que el gobierno iba a continuar. Después de que eso no ocurre, sube el riesgo país. Entonces, hay que tener claro de que el indicador de riesgo país no es un indicador que mide la calidad en general del Ecuador, sino la calidad de pago de los bonos. Y por eso es un indicador limitado en ese sentido. Ahora, ¿cómo queda el Ecuador tras la salida del ministro de Economía? La presencia del ministro de Economía, de quién es, de cómo maneja la economía es fundamental. Por eso le pongo como un ícono en esta pregunta la salida del ministro Vega. ¿En qué estado de situación se encuentra la economía ecuatoriana, la economía del fisco? Algunas informaciones hemos dado en esta semana que dan cuenta de que posiblemente hay una falta de liquidez, hay reclamos de deudas de muchos proveedores del Estado. Entre ellos están también reclamos de las prefecturas. Ayer nomás transmitíamos un reclamo de las prefecturas en el país que reclaman al gobierno unos 550 millones de dólares. Con los indicadores que se tienen a mano, con los informes a los que se tienen acceso, ¿qué se puede decir sobre el estado de situación de la economía, del fisco en el momento actual? O sea, los reclamos que están habiendo es la muestra de que la parte fiscal es muy, muy delicada, es muy frágil lo que tenemos en este momento. Y por eso es que preocupa el cambio de ministro de Economía. Si la señal es de que se va a cambiar la política fiscal, obviamente eso puede entorpecer que lleguen recursos del exterior, de los mismos multilaterales. Habrá que ver qué pasa con el programa del Fondo Monetario. Pero la situación fiscal, así como la situación macroeconómica que decía al comienzo, es muy delicada, que es una de las primeras urgencias que debe tener el próximo gobierno de generar esa confianza. La situación fiscal no es la segunda, pero es otra urgencia que tiene el gobierno de dar señales de cuál va a ser el camino para solucionar el tema fiscal. Porque si no hay señales ciertas, vamos a tener estos atrasos, estas demoras permanentes. Y sabiendo todavía que si el año 2025 no va a ser un año de gran recuperación económica, los ingresos fiscales van a ser posiblemente menores que los esperados. Entonces, la situación fiscal es complicada y por eso es que es clave tener ahí señales de por dónde se va a ir. Y lamentablemente, le digo, la señal que acaba de dar el presidente Noboa más confunde que aclara. Quisiera finalmente pedirle una visión amplia, más allá de las fronteras del país, incluyendo factores exógenos que se están dando y que afectan directamente a Ecuador, como el tema de la migración, por ejemplo, esas amenazas que se ponen sobre ese otro pilar de la economía ecuatoriana que ha sido históricamente ya el de las remesas, la política del poderoso gobierno norteamericano que hace alarde de este poder de aranceles que está aplicando a países latinoamericanos, cómo va a afectar esto a Ecuador, así como una serie de condicionamientos que han disminuido también, entre otras cosas, la ayuda externa, que es bastante significativa aquí en el país. Estos factores exógenos, ¿cómo están impactando y cómo lo van a hacer en el futuro inmediato? Bueno, en el tema de la migración, quiero recalcar la idea que planteé, o sea, no es que los dólares de los migrantes sostienen la dolarización. Lo que hacen los dólares de los migrantes es sostener mucho de la actividad económica interna, porque los recursos que llegan acá dinamizan el comercio, le dan capacidad de compra a sus familiares, etcétera. Entonces, si hay una restricción en las remesas, vamos a ver efectivamente cuál será el efecto. Lo que va a ocurrir es que hay una disminución, lo que va a haber es una disminución del consumo de los hogares o de esos hogares que va a afectar indudablemente en la actividad económica del país. O sea, los dólares que llegaban acá no iban en su mayoría no iban fundamentalmente a inversión, no van a inversión, van fundamentalmente al consumo interno, a fomentar el consumo interno y una parte importante va a la construcción. Entonces, si hay una reducción de los recursos que vienen de la migración, se verán afectados fundamentalmente el consumo interno en el efecto correspondiente y algo en la construcción, sobre todo construcción de vivienda. Bien. Queremos agradecerle mucho, economista Cordero, por habernos acompañado. Gracias a usted.
Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero Díaz, académico, experto en economía. Son las 8 horas con